Muy buenas noches y tardes o tardes noches. Este es un día miércoles, un día que Dios nos ha dado para que lo gocemos y lo que vivamos. En esta noche queremos enviarles un afectuoso saludo a las personas que han comentado y han reaccionado a nuestras transmisiones. Tenemos al hermano Héctor Rubén García Torre, a Juliet de Abrego, Francisco Monroy, Miriam Portillo, Abner Josué Marroquín, Carlos Jiménez, director juvenil para Latinoamérica. Un saludo afectuoso, y Gerson Barahona, que nos escucha en Villanueva. En esta noche, juntamente con ustedes, queremos reflexionar sobre el tema la gracia suficiente. Y para eso busquen en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. En este pasaje Pablo nos cuenta que le fue dado un aguijón. ¿Quién se lo dio? ¿Cuál era el propósito de este aguijón en la vida de Pablo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a este aguijón? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la petición de Pablo? ¿Cómo reaccionó Pablo a la respuesta que Dios le dio? ¿Cómo reacciona usted cuando Dios dice que no? Porque Dios es soberano y Él puede decir que no. Si Dios le respondiera, al igual que Pablo, bástate mi gracia, ¿nos quedaríamos contentos? ¿Quedaría usted satisfecho y conforme? Vamos a dividir esta pequeña plática en 3 áreas. La primera, que tiene que ver con el problema, cuando Dios dice que no. Todo lo que queremos a veces es una puerta abierta, otras veces un día adicional, queremos salud o una oración contestada. Que con esas cosas quedaríamos totalmente contentos y agradecidos. Pero, ¿qué pasa cuando la petición tarda o Dios la niega? Cuando Dios dice que no. Pablo en este pasaje dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Si Dios nos dice que nos ha dado su gracia y que esa es suficiente, ¿estaríamos contentos, amigos? ¿Estaríamos contentos, hermanos? ¿Qué tal si el único regalo que Dios nos da fuera su gracia para salvarnos? Le rogaríamos que mantenga a flote nuestro negocio, le rogaríamos por nuestra sanidad, le rogaríamos por nuestra familia, le imploraríamos que elimine el cáncer en nuestro cuerpo. ¿Quedaríamos contentos? ¿Es todavía Dios un Dios bueno cuando dice que no? La verdad es que todos nosotros hemos pasado por esto y nos hemos preguntado por qué Dios a veces dice que no. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Y por qué no? Si Él es Dios, Él lo sabe todo, Él es todopoderoso, pero también es soberano. Y Él sabe qué es lo que más conviene. La segunda área es con relación al ruego. El ruego de Pablo es que le quite el aguijón. O sea que Pablo conocía la angustia de la oración no contestada.
encabezando su lista de oración, había una petición que no había sido contestada. Y Pablo lo identifica así: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no enaltezca sobremanera. Con respecto a eso se han dado muchas interpretaciones. Unos dicen que el aguijón era una tentación, y tal vez una tentación de la carne, porque después de todo Pablo era soltero. Otros dicen que fue la oposición, que no fue un problema de la carne, sino que fue la oposición. El pasaje da indicios a esta posibilidad porque Pablo dice un mensajero de Satanás. Pablo tenía sus opositores, así como usted y yo los tenemos. No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces tenemos nuestros opositores, y definitivamente uno se agota al vivir al vivir en la mira de la pistola o del rifle de Satanás. Definitivamente nos agotamos. Otros dicen que el aguijón era el carácter de Pablo. Antes de que conocer la gracia, antes de que conociera a Jesús, había matado a los cristianos, había acribillado a los creyentes. Muchos dan por sentado que Pablo era un buen orador, pero de acuerdo a todos los estudios bíblicos, no era así. Pablo no era un buen orador, pero sí se cree que tartamudeaba un poco y que eso sí, tenía un carácter muy fuerte, como tal vez alguno de ustedes o como tal vez como yo. Entonces, querido hermano, eso es lo que interpretan algunos. Y otros dicen que era una enfermedad. La espina de Pablo, el aguijón de Pablo, no era la tentación, ni la oposición, ni su carácter, sino que era su cuerpo. Algunos creen que padecía de malaria o epilepsia. La opinión más aceptada es que se trataba de una enfermedad de los ojos. Muchos creen que nunca se recuperó de aquel viaje a Damasco, cuando Jesús se le apareció con una luz brillante, que Pablo quedó ciego por 3 días. Esta creo que es la opinión más acertada. Creo que es la opinión que más encaja con lo que dice Pablo en este versículo. Él tenía una aguijón, y ese era el ruego. El ruego de Pablo era que Dios le quitara ese aguijón. Pero ahora veamos el principio. La gracia es suficiente. La respuesta de Dios es que su gracia es suficiente. En el versículo 9, en la segunda parte dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios le hubiera quitado el aguijón, tal vez Pablo nunca habría abrazado y alcanzado la gracia de Dios, porque solo el hambriento valora el festín, solo el hambriento valora el banquete. Si Dios le hubiese hecho manso y gentil, quizás nunca hubiera enfrentado a los legalistas y a los judaizantes. La franqueza de Pablo definitivamente no le hizo ganar muchos amigos, pero sin duda sí logró muchos discípulos para Jesucristo. Eso es bendito, eso es glorioso. Entonces, amigo, hermano, Iglesia Logos, queridos seguidores, nos preguntamos por qué Dios no elimina
la tentación de nuestra vida? Si lo hiciera, ¿te apoyarías en tu fuerza o te apoyarías en la gracia de Dios? A veces nos preguntamos por qué Dios no elimina a nuestros enemigos. ¿Y sabe por qué? Porque quiere que amemos como Él ama. Porque cualquiera puede amar amigos, pero no a los enemigos. Y eso sí ya tiene mérito. Eso sí es valentía. Entonces, definitivamente, si Dios eliminara a los enemigos, ¿qué mérito tendría el amar a los amigos? Nos preguntamos también por qué Dios no nos sana. Quizás algunos no han sido sanados, otros han sanado. Pero si Dios no lo hace, ¿tendrías todavía razón para creer en Él? Como dijo el poeta, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, sino que ni me mueve el infierno tan temido. Mire, hermano, si Dios nos sanara, ¿todavía creeríamos en Él? Dios, querido hermano, querido amigo, prefiere que tengamos una cojera ocasional que un pavoneo perpetuo. Dios quiere nuestra humildad y no tanto nuestro enaltecimiento. Entonces, Dios tiene todo el derecho de decirnos que no. Nosotros tenemos toda la razón para darles gracias. Su gracia es suficiente. Algunos me preguntan por qué Dios ha permitido este COVID-19. ¿Por qué Dios, siendo bueno, ha dejado que esto ocurra? No podemos entender los misterios de Dios, pero de que Él tiene un propósito, lo tiene. Y sabe una cosa, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Pablo dijo, su gracia es suficiente. Mire, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿sabe cuál es la conclusión de Pablo? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre el poder de Cristo. Después de que Pablo estaba desesperado por ser sano y porque Dios le quitara el aguijón, ahora él recapacita y se gloría. Y mire lo que dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el Señor o el poder de Dios sobre nosotros sea magnificado y sea engrandecido. Entonces, querida Iglesia Logos, queridos amigos, queridos seguidores, basta con tener la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es gratuita, es para todos. Dios no está viendo nuestros pecados. Dios no te pide una hoja de vida antes para salvarte y para bendecirte. Dios nos conoce y es el gran amor eterno para nosotros. Incline su cabeza ahí donde está, en su casa, con sus hijos, con sus amigos, con su familia. Voy a orar por usted, no porque nosotros seamos diferentes, sino que simplemente porque Dios nos ha dado el gran honor y el privilegio de servirles. Y por eso Dios nos ha enviado que oremos por todos y especialmente por aquellos que están necesitados. Amigo, hermano, si tienes algún familiar que ha sido hallado positivo con el COVID-19, ten fe que Dios puede sanarlo, porque Dios sigue siendo el mismo milagroso de ayer,
de hoy y por todos los siglos. Padre, en esta noche pido por todos los que me están viendo en sus casas, por todas las familias, por todos los padres, por todos los hijos, por todos aquellos que están enfermos, Señor, por todos aquellos que están desesperados, quizás porque el negocio se cerró, quizás porque le quitaron el empleo, Señor Jesucristo. Y no entendemos por qué está pasando esto. Lo que sí entendemos que tú nos has dado tu gracia. Y Él nos está diciendo, bástate mi gracia en esta hora. Recibimos tu gracia por fe, la hacemos parte de nuestra vida, porque con Cristo, porque contigo, Señor, somos más que victoriosos. Que Dios les bendiga, benditos seguidores, estén pendientes de las otras transmisiones y les recuerdo que también estamos en YouTube, solo apache la campanita, suscríbase y ahí usted podrá contar con todos los mensajes que hemos transmitido. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.